Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. Desde el fin del superciclo del cobre en 2014, las inversiones en nuevos proyectos mineros en Chile han caído de forma sostenida. Es así como la cartera de proyectos mineros 2014-2023 de Cochilco superaba los 104.000 millones de dólares, mientras que en su última versión, 2021-2030, alcanza los 68.925 millones de dólares. Proyectos suspendidos, retrasados o con reajustes en sus presupuestos han sido la tónica de los últimos años. Situación que se ha visto agravada, por supuesto, por la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis económica mundial. Esto, sumando además la incertidumbre generada por la discusión en torno a un nuevo royalty para la industria, el proceso constituyente también en el que se encuentra el país. Las proyecciones de expertos señalan que la producción de minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad, que todas las semanas conversamos, para enfrentar el cambio climático, tampoco son muy auspiciosas. El mundo, es un hecho, necesita minerales y hoy Chile se encuentra en un punto de inflexión para poder hacer frente a esa demanda de la mano de procesos más sustentables. ¿Qué elementos influyen a la hora de decidir dónde realizar inversiones en minería? ¿Qué desafíos y tendencias deberán tenerse en consideración en el desarrollo de futuros proyectos que se instalen en Chile? Sobre esto y más conversaremos con la geóloga, doctora en Geología Económica y académica de la Universidad Austral de Chile, Irene del Real. También estaremos conociendo cómo la industria hace frente al envejecimiento de las operaciones de cobre en el país y cómo de la mano de la tecnología están haciendo frente a las bajas leyes de mineral. Además, en esta edición de Reporte Minero y Energético, analizaremos el desafío de disminuir la huella hídrica en la producción de litio, mineral esencial para economías más verdes. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. La minería es un sector estratégico para la economía, representando casi un 15% del PIB nacional. Sin embargo, la caída de la inversión de nuevos proyectos pone en jaque la contribución que puede hacer el sector. Con una institucionalidad que no ha avanzado a la par de la industria y el fuerte aumento en la demanda de metales como el cobre o el litio, Chile debe plantearse cómo perfilar la minería del futuro. Vamos a analizar el desarrollo de inversiones mineras en Chile. Conversamos para eso con la geóloga, doctora en Geología Económica y académica de la Universidad Austral de Chile, Irene del Real. Muchísimas gracias por acompañarnos, Irene, aquí en Reporte Minero y Energético. ¿Qué tal? Muy bien y muchas gracias por la invitación a conversar el día de hoy. Ahora, primero como contexto y análisis, ¿cuáles son los factores a tu juicio que explican que se dé esta inversión? Dábamos los datos del catastro de inversiones de Cochilco hacia 2030 y claramente ha habido una tendencia a la baja. Yo creo que hay varias cosas que juegan al mismo tiempo. Por un lado, antes del 2014 tuvimos un gran crecimiento de China en términos de construcción y eso, por supuesto, afectó fuertemente el precio del cobre en Chile y la cantidad de inversiones que habían. Por otro lado, como bien mencionabas tú previamente, tenemos el factor pandemia, que de todas maneras ha un poco alentado el desarrollo a nivel global. Y por otro lado, tenemos factores importantes que ocurren a nivel nacional y también a nivel global en términos de dónde encontramos más cobre o más metales. Tenemos grandes desafíos hoy en día en el rubro minero, en la exploración minera. Como bien decía, yo soy geóloga y parte de la investigación que hago es pudiendo hacer mejor exploración minera. Y el gran desafío que nos encontramos hoy en día es que la mayoría de los depósitos nuevos, los depósitos que estamos encontrando más recientemente, se encuentran o a mayor profundidad o con una menor ley. Entonces, económicamente, son menos atractivos de lo que podían ser depósitos que se estaban descubriendo hace algunas décadas atrás. Claro. Entonces, también nos falta ponernos al día en cómo explotar y cómo explorar mejor para encontrar depósitos de mejor calidad. Ahora, quiero ir justamente a eso, es bien relevante y clave lo que estamos conversando, Irene. ¿Cómo se explora y cómo se explota mejor? Bueno, es un conjunto de conocimientos que juegan a favor. Por un lado, hay lugares en el mundo que nosotros sabemos que son favorables, por ejemplo, para encontrar cobre. Un ejemplo, obviamente, de eso sería Chile. Claro. Entonces, nosotros, como geólogos, ocupamos ese conocimiento junto a entender qué minerales tienen cobre, qué minerales nos pueden indicar que podría haber cobre cerca. Entonces se ocupan herramientas como visuales, también herramientas en geofísica, que es testear las propiedades físicas de las rocas bajo tierra. También se testean las propiedades químicas. Las rocas, cuando pueden estar cerca de un depósito de cobre, van a tener ciertas asignaturas químicas que nosotros podemos estudiar
y entender, y por supuesto el paso final es que se hacen campañas de sondaje, donde se hacen pozos de exploración para testear si en profundidad hay cobre u otro metal de interés. Ahora, por supuesto, todas estas partes de la cadena de trabajo tienen un valor y la última parte, que es la más costosa, es llegar a hacer sondajes de exploración. Claro, me imagino que también aquí juega a favor en este contexto la tecnología, ¿no? En términos de la exploración, lo hemos revisado durante varias temporadas aquí en Reporte Minero y Energético con innovación, con desarrollo, con tecnología que tiene varias virtudes. Primero, hacer una exploración en ese sentido, no voy a decir perfecta, pero sí con simplificando algunos procesos también en términos de tiempo y dando certezas para finalmente ir con esa inversión y terminar concretando esa exploración, ¿no? Por supuesto, de hecho, el desarrollo de la tecnología es vital, es esencial para poder explorar mejor. Y hoy en día, especialmente en que tenemos que tener un cuidado extra, mucho más importante con el medio ambiente, justamente cuando tenemos que hacer una exploración y una explotación que sea lo más eficiente posible y lo más sostenible posible. Y en ese sentido, la tecnología y la innovación juegan un rol importantísimo y también la ciencia. Bueno, yo me dedico a la ciencia y la ciencia aplicada, y es justamente a través de estos conocimientos que investigamos, que aprendemos, que podemos aplicarlos a, por ejemplo, el mundo minero, el mundo industrial, en que ayudamos a optimizar y hacer mejor los procesos. Hay varios ejemplos de startups de tecnología o de maquinaria que están haciendo la diferencia en cómo se explora y en cómo se explota en el mundo minero. Ahora, hablábamos al comienzo también, Irene, de este contexto que se ve negativo en términos de las proyecciones de inversión, pero muchos dicen no se condice con lo que son las proyecciones también de demanda, desde cobre, litio, otros metales, pensando en temas que están bastante instalados en la industria a nivel internacional, la electromovilidad, por ejemplo, las economías más verdes, justamente necesitan este tipo de minerales, pero vemos cómo la inversión no repunta. ¿Cómo se puede explicar o cómo también entender eso, además de los factores que estabas comentando tú al principio? Bueno, como todos sabemos, si nosotros queremos llegar a ser una sociedad que sea carbono neutral, en que tengamos electromovilidad, en que tengamos energías renovables, como bien mencionas tú, necesitamos más metales. De hecho, un auto eléctrico ocupa el doble de cobre en cantidad que un auto normal, convencional, como los que ocupamos hoy en día. Y de hecho, y esto va a sonar bastante dramático, pero si nosotros quisiéramos transicionar a nivel global completamente a electromovilidad, tenemos que encontrar por lo menos 8 escondidas nuevas para poder suplir la demanda de cobre. Imagínate. Esa es la cantidad de metal que necesitamos. Y estamos estancados con este proceso. Yo creo que estamos estancados porque cuesta mucho tomar este tipo de cambios a nivel global. Sabemos que es algo complejo porque hay otras industrias que están de por medio que tampoco quieren dejar de funcionar. Pero claro, llegamos a un punto de no retorno en que tenemos que poder mover hacia la electromovilidad y hacia la energía más renovable, pero en ese sentido necesitamos más minería. Entonces, bastante contraintuitivo Claro. con lo que uno pensaría generalmente, porque uno cree que un futuro más sustentable es un futuro sin minería. Pero la meta es lograr suplir la cantidad de metales para llegar a tener energías renovables, electromovilidad, y de ahí en adelante también saber reciclar, saber trabajar en una economía circular. En el fondo no podemos estar explotando en el mismo ritmo constantemente el planeta porque es un ritmo que es demasiado rápido, Claro. pero tenemos que prepararnos para suplir esta primera demanda de metales si queremos bajar las emisiones de carbono. Es súper bueno el dato que nos da Irene para completar la aspiración de electromovilidad a nivel internacional, mundial. Habría que encontrar 8 escondidas nuevas, considerando que Escondida es el mayor yacimiento de cobre del mundo. Entonces, para dimensionar también de qué significa esto y eventualmente el desafío y la oportunidad que genera para la industria local, ¿no? Absolutamente. Y bueno, también yo creo que tenemos muchas cosas a favor en Chile y muchas cosas que podemos mejorar también. Chile es un país que todavía tiene un potencial gigante para la exploración de cobre. Yo creo que a veces la gente dice erradamente que ya se encontró todo el cobre que hay en Chile. Eso es mentira. Lo que pasa es que está a mayor profundidad y tenemos que saber explorarlo mejor y explotarlo mejor. Tenemos que también trabajar en tecnologías que bajen el costo, por ejemplo, de la minería subterránea, porque cuando un depósito ya está muy profundo, hacer un rajo abierto no va a ser la opción. Entonces son todas estas cosas que tienen que jugar a favor y que tenemos que desarrollar muy rápidamente. O sea, estamos realmente apurados con esto. Ahora, ¿cómo se condice esto que estamos conversando, Irene, con la institucionalidad minera? Primero quiero tu impresión,
ha ido avanzando, hay desafíos bien relevantes en esta institucionalidad que tienen que ver con la sustentabilidad. Es necesario, qué bueno que así sea, pero de algunas opiniones que hemos tenido aquí en el programa, quizás se va en algunos puntos a un paso demasiado lento y eso evidentemente puede terminar con varios elementos, perdiendo competitividad primero que todo y generando problemas para la industria a futuro. Sí, yo creo que, bueno, hay cosas que tenemos que un poco trabajar como sociedad, que yo creo que son muy importantes. Uno es acercar la minería a la sociedad. Yo creo que hasta hace unas décadas atrás la minería es una actividad industrial que está concentrada en el norte, y por ejemplo, bueno, yo vivo en Valdivia y aquí se ve como una actividad extraterrestre porque está muy lejos y porque no es parte de nuestra cultura cuando sí lo debería ser. Entonces yo creo que ese acercamiento con la industria minera es importante para la percepción del público en general y al mismo tiempo trabajar en transparentar todas las operaciones mineras y todos los proyectos de exploración. Existen iniciativas a nivel internacional que ya han empezado otros países, como por ejemplo adscribirse a AITI, que es una iniciativa de transparencia absoluta en términos de minería, o también al proyecto IRMA, que es un proyecto internacional que también es transparencia absoluta de datos, y de esa forma trabajar en tener confianza entre las comunidades y la industria, por un lado. Por otro lado, yo creo que algo que sí nos falta en Chile es actualizarnos con el término de las concesiones mineras. En ese sentido, trabajamos de manera muy diferente como países como Perú o como Canadá, en que las concesiones de exploración son mucho más dinámicas. Lo que ocurre acá en Chile es que las concesiones pasan por el Poder Judicial y por lo tanto el recambio o que cambien de dueños y exigir que se haga una actividad en ellas no es tan fuerte. Entonces hay zonas del país que no pueden ser exploradas porque en el fondo las concesiones no las sueltan otras empresas. Y uno compara, por ejemplo, la cantidad de empresas de exploración, de empresas junior que nosotros llamamos, en Chile, que es un país tan minero, es mucho menor que en otros países. Sí, claro. Es cosa de ver Perú, en un caso bien cercano. Exactamente. Sí, es importante eso, porque uno pensaría que es un tema burocrático, un tema del sistema, esto de las concesiones ad eternum, digamos, que finalmente pueden estar ahí y no ser exploradas, explotadas, revisadas. Ese es un punto, porque realmente puede estar el mineral ahí, pero hay que invertir y muchas veces la concesión termina paralizando lo que es eventualmente un futuro proyecto minero, ¿no? Claro, y de hecho, bueno, en otros países se exige que haya inversión y si no se sube el costo de la concesión. Claro. Y yo, en lo personal, he hablado con empresas que están esperando que pueda cambiar este sistema en Chile, porque en el fondo son empresas que quieren explorar, que no están buscando construir una mina, sino encontrar un depósito. Y son dos modelos de empresas muy diferentes, donde el de exploración, que es el que toma el riesgo de encontrar un depósito nuevo, no es tan grande en nuestro país justamente por el tema de las concesiones. Nosotros comparamos de nuevo, Perú es nuestro país vecino y tiene un sistema que es mucho más dinámico y dentro de todo menos burocrático que el sistema de concesiones que tenemos acá, que sí da confianza y hay mucha gente y empresas que valoran eso, pero por otro lado, si queremos crecer en exploraciones y en descubrimiento, necesitamos repensar mejor ese tema. Por último, Irene, hablábamos de sustentabilidad a tu juicio y en este contexto, ¿cuáles son los ejes que tienen que primar en esta mirada en la industria minera? Yo creo que, bueno, esto yo lo he aprendido con el tiempo también. Primero, que entender que la minería es un recurso no renovable en nuestra escala humana. Por lo tanto, hablar de minería sustentable a veces genera ronchas porque literalmente o técnicamente no puede ser así. Entonces hay mucha gente que acusa a la industria minera de estar mintiendo cuando habla de minería sustentable. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras. Como dicen, las palabras generan realidades. Y hablar más de una minería que sea lo más sustentable posible, o un término que a mí me gusta incluso más, sostenible, que sea sostenible en el tiempo. Y yo creo que, ¿por qué esto es importante? Porque uno de los grandes problemas que tenemos entre minería y la sociedad es la confianza, y en el fondo la confianza es saber que estamos todos remando para el mismo lado en este sentido. Y yo creo que en general la minería tiene que, obviamente trabajar de manera más sostenible la forma en que ocupa combustible, en que ocupa agua, en que explora y en que también se relaciona con las comunidades aledañas. Nosotros hemos visto, y no solo en Chile, en muchos otros países, proyectos mineros de un buen depósito se caen
por malas relaciones con las comunidades. La parte social es sumamente importante y yo creo que nos falta trabajar eso. Hay grandes ejemplos que funcionan muy bien y que han sido bastante relevantes en Canadá, por ejemplo. Yo creo que tenemos que aprender de eso porque cada día este tema de cómo la minería se desarrolla con la comunidad se hace cada vez más importante y eso es parte de un desarrollo sostenible. Su desarrollo sostenible tiene que ver con el medio ambiente, también tiene que ver con la gente. Por eso insisto que estas iniciativas de transparencia que existen de organismos internacionales pueden ser un súper buen avance para empezar y en el fondo trabajar estas temáticas. Irene El Real, un placer conversar contigo y que nos haya acompañado aquí en Reporte Minero y Energético. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Igual. ¿Sabe usted que durante 53 años SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. En medio de una transformación hacia procesos más sostenibles, la caída de las leyes de mineral influirá en el crecimiento de la demanda de agua por parte de la industria, afectando su productividad. ¿Cómo está abordando el sector el desafío de mantener la rentabilidad y viabilidad de las operaciones de la mano de la sustentabilidad? Conocemos más en la siguiente nota. De acuerdo con Cochilco, la explotación de minerales de baja ley seguirá en aumento, generando un crecimiento de la demanda de agua y energía. Además, la disminución en el grado de concentración de los minerales ha afectado la producción de cobre, generando una caída interanual de 6,4% entre enero y mayo de este año. Pero, ¿cómo operan las mineras que iniciaron sus actividades en zonas de baja ley? Pensemos que hace poco más de una década, hablando, no sé, 2000, 2002, la ley promedio estaba sobre el 1%, 1,1, 1,2%. Estoy hablando de la ley de cobre. Y hoy día está entre 0,6 y 0,7 y yacimientos con ley incluso por debajo de eso, 0,4 y 0,3 también. Y eso significa aumentar al doble tu consumo de energía, aumentar al doble el transporte y por lo tanto el consumo de equipos. En 2019, Cochilco estimó que en Chile, la ley promedio de cobre llegó a 0,97%. Esto significa un 46% menos que lo registrado en 2001, dado que los procesos con menor concentración de mineral requieren mayores cantidades de agua para obtener una tonelada de cobre. Se estima que en la próxima década el uso del agua alcanzará los 20,9 metros cúbicos por segundo. Se simplifica pensando que es una pérdida de productividad en la minería chilena, pero la verdad es que son condiciones naturales propias de los yacimientos. Afectan nuestra competitividad como país porque aumentan los costos y en Chile a las leyes han caído más rápido que en el resto del mundo. ¿Por qué? No tiene nada que ver con nuestras condiciones institucionales, sino que simplemente llevamos más años explotando nuestros minerales. Todos estos temas que tienen que ver también con seguridad en la industria, también tienen que ver con un uso eficiente de los recursos y la búsqueda de eficiencia y la búsqueda de rentabilidad del negocio. Desde los inicios de Sierra Gorda nosotros contamos con agua de mar y la verdad las cosas que es una ventaja para las operaciones mineras de hoy en día. Sabemos que el agua es un recurso escaso, que tampoco ya podemos abusar la faena minera en nuestros distintos lugares geográficos de explotación, por lo tanto traer agua de mar es una muy buena alternativa que te ayuda tanto al proceso de la planta como al proceso de la mina. Estamos probablemente en la zona de Chile con la mayor tasa de evaporación que existe, que está en torno a los 10 litros día por metro cuadrado. Por lo tanto, tenemos que ser suficientemente hábiles para poder mantener las soluciones en el sitio y así poder beneficiar esta cantidad de metros cuadrados que te comentaba previamente. La actividad minera presentó una caída de 0,6% en 2021, donde uno de los factores fue la menor extracción de cobre, asunto que estuvo, en parte, influenciado por las menores leyes del mineral. Hoy día tenemos un sistema de planificación integrado que nos permite operar la mina de una manera, yo diría, más boutique
y es decir, elegimos la manera de mezclar los minerales que salen desde nuestro yacimiento para luego procesarlos de forma bien específica. Precisamente estamos operando en base a campañas de ROM o de lixiviación en pilas de material chancado de forma bien exclusiva, de modo de maximizar la utilización de los activos y por otro lado también maximizar la recuperación del cobre que viene contenido en ese mineral. La demanda de carbonato de litio a nivel mundial superaría el 1,5 millones de toneladas al 2030, según estimaciones de Cochilco. En el caso de Chile, la explotación de este mineral se hace a través de salmueras, donde se evapora alrededor del 85% del agua contenida. Considerando que Chile tiene una de las mayores reservas de litio y su participación alcanza el 40% del mercado, conversamos con expertos sobre el desafío de este sector para mantener la producción disminuyendo su huella hídrica. Hasta mediados del 2015, la tonelada de litio tuvo un valor que oscilaba entre los $4.000 y $5.000. Sin embargo, el precio de este metal ha rodeado máximos históricos durante octubre de este año, alcanzando los $74.400 la tonelada y 24 meses consecutivos de tendencia al alza, siendo Chile uno de los principales productores. ¿Qué impacto tiene esto para el país? A partir del 2015-2014 empieza a crecer fuertemente la demanda por litio debido al desarrollo de la electromovilidad. Subió el precio, subió 10 veces, de $7.000 más o menos a $70.000 el precio en el mercado de China, en el mercado de corto plazo, se habla del mercado spot. Chile se caracteriza por ser un país netamente extractivo. Y ya son dos empresas grandes que están trabajando en esto, que es Albemarle y SQM, producto de la transición energética, la electromovilidad. Existe esa demanda que hace que estas dos empresas tengan la necesidad de aumentar su producción. Sin embargo, aumentar esta producción no es tan fácil porque por detrás también aparecen las comunidades. En 2020, según datos de Cernagiomín, Chile se posicionó como el segundo mayor productor de litio a nivel mundial, al alcanzar más de 124.000 toneladas anuales, es decir, 26,5% del total mundial. Sin embargo, según datos de AMTC, en el proceso de producción se pierden entre 20.000 y 50.000 metros cúbicos de agua. La pregunta que tiene que hacerse el país y el Estado es cómo yo aprovecho estos 4, 5, 10 años máximo que vamos a tener de superciclo. Nosotros podríamos más que duplicar la producción de Chile, pero eso no se puede hacer si no hay inversiones significativas en cambiar las tecnologías de extracción de litio. Entonces el Estado chileno tiene que entrar en un diálogo con las compañías para avanzar en esa dirección, tiene que hacer inversión en desarrollo tecnológico. En Chile la tecnología de explotación que se usa es una tecnología que en el fondo se hace por evaporación solar. Esto tiene una característica particular, ¿no es cierto?, que genera evaporación del agua del orden del 80% o 85% en una zona que es tremendamente árida y de un ecosistema que es muy frágil. El litio es un mineral estratégico para combatir el cambio climático, por lo que para lograr consolidar esta industria disminuyendo su huella, es necesario apostar por nuevas tecnologías, camino que el sector ya está transitando. Entonces, yo creo que ese es el panorama actual. ¿Cómo nosotros resolvemos ese problema? ¿Cómo nosotros trabajamos en la huella hídrica? La huella hídrica es la que más nos impacta en este momento. Hay que seguir exigiendo un mejoramiento en los gobiernos corporativos y en la transparencia, de modo que podamos conciliar al mismo tiempo un aumento de la producción con las seguridades en el ámbito ambiental, y eso requiere un rol muy proactivo y firme de las autoridades. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 100 votos a favor el proyecto de ley que habilita el cese de operaciones de la Fundición Ventanas, operada por Codelco. La propuesta, que modifica la Ley 19.993, tiene por objetivo permitir que el tratamiento de los productos de la pequeña minería de la Empresa Nacional de Minería se pueda realizar en otras instalaciones. El cese de operaciones solo involucra el proceso de fundición. La refinería seguirá operando. Luego de este resultado, el proyecto de ley pasará a revisión en el Senado.
La junior canadiense Wealth Minerals ha firmado un nuevo acuerdo de confidencialidad con la ENAMI con la intención de mejorar la cooperación alrededor de la exploración, desarrollo y producción de litio en Chile, retomando los esfuerzos que ambas empresas iniciaron en 2018. En ese entonces, ambas partes firmaron un acuerdo para dar inicio a la alianza estratégica entre el mundo público y privado, sin éxito. En esa oportunidad se estableció un plazo de 24 meses para celebrar el pacto de accionistas definitivo, donde el acuerdo de ese momento apuntaba a que ENAMI sería titular de un 10% de la sociedad sin lograr terminar el proceso de forma exitosa. El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a tramitación 2 proyectos de la empresa Engie Energía S.A. Ambas iniciativas corresponden a líneas de transmisión de alto voltaje. La primera consiste en un parque eólico que se ubicaría en la región de Ñuble, mientras que la segunda es una línea eléctrica en la región de Antofagasta. El parque eólico Pemuco, en Ñuble, está planificado para mayo de 2024 y contempla una inversión de $230 millones, mientras que la línea eléctrica Bypass Antofagasta se ejecutaría en enero de 2023 y contempla una inversión de $13 millones. Así llegamos al final de este programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todos nuestros contenidos, las novedades de la industria minera y energética, los pueden encontrar en www.reporteminero.cl y por supuesto también en 24horas.cl. Será hasta la próxima. Chao, que estén bien. Reporte minero y energético.